Seguimos con el tema de la oración eclesiástica y hoy vamos a titular el sermón La manifestación de la gloria de Dios en la iglesia que ora fervientemente. La manifestación de la gloria de Dios en la iglesia que ora fervientemente. Y le voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. La manifestación de la gloria de Dios en la iglesia que ora fervientemente. Ya el título de este sermón nos lleva a cuál es su propósito. Traer como ejemplo una iglesia que oró fervientemente y cómo se manifestó la gloria de Dios a favor de ella. Y no es la primera ni la única. En toda la historia del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, cada vez que un grupo de hermanos y hermanas, obedeciendo el mandato del Padre, de ir a Él continuamente y pedirle, buscar su rostro en oración, todos, inclusive aún individualmente, toda iglesia que ora fervientemente, Dios, en su propósito eterno, ha determinado mostrar su gloria a su favor. Los libros de la obra misionológica, cuando uno lee a estos grandes hombres que levantaron obras en diferentes países que no fueron de los países donde nacieron, vemos cómo la gloria de Dios se manifestó a favor de estos ministerios. A través de la iglesia tenemos inclusive iglesias actualmente donde su historia de crecimiento, su historia de sus ministerios y todo lo que están desarrollando como iglesia para la gloria de Dios, el fundamento principal de por qué ha sido su crecimiento y su desarrollo ha sido porque se han inclinado a la oración fervientemente. Cuánto me gustaría, mis queridos hermanos, que en toda esta serie de predicación sobre la oración no solamente estemos oyendo un mensaje, sino que recuerden que el propósito de esto es que cada uno de nosotros nos unamos en un mismo sentir y parecer y que ya podamos confesar y rendirnos ante el Señor y decirle: Señor, sin ti nada podemos hacer. Tenemos que buscar tu rostro. Lo que Dios va a hacer en medio de nosotros va a ser en respuesta de nuestro interés de buscar el rostro de Dios. La manifestación de la gloria de Dios en la iglesia que ora fervientemente. En Hechos capítulo 12 tenemos una historia. Y toda esta historia que vamos a ver en Hechos capítulo 12 es la historia que resalta lo que es una iglesia fervientemente orando. ¿Qué sucede cuando la iglesia ora fervientemente? ¿Cuál es la respuesta de Dios para aquellos hijos e hijas que han encontrado que a través del medio de gracia de la oración fervientemente sus plegarias y sus ruegos llegan a la misma presencia de Dios, y que Dios comúnmente, conforme a su propósito revelado en la palabra, ha de manifestarse gloriosamente en una iglesia que le busca día, tarde y noche? La oración fervientemente. Una iglesia que ora fervientemente, en primer lugar, es aquella que Dios, en su soberano propósito,
le va a rodear a esa iglesia de situaciones, circunstancias, eventos y contingencias contrarias a la bonanza histórica que la iglesia está llamada a disfrutar. Y esto es uno de los ángulos que casi uno ve en la historia de la iglesia que comienza a orar fervientemente. Este aspecto se ha dado no solamente en la iglesia que está aquí en Hechos capítulo 12, sino en cualquier otra iglesia. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia que cuando uno analiza su historia, cuando uno analiza la situación por la cual está pasando, lo primero que uno ve es que una iglesia que está en medio de una serie de situaciones calamitosas, de tribulaciones, de angustia, problemas, enfermedades. Y esa iglesia fervientemente comienza así. En Hechos capítulo 1, verso 5, Lucas nos narra cuál fue la situación que rodeaba a esta iglesia que comenzó a orar fervientemente. Dice Lucas: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración fervientemente a Dios por él. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué está pasando con esta iglesia? Hermano, lo que está rodeando a esta iglesia, los eventos que rodean esta iglesia, las situaciones por las cuales se está pasando esta iglesia no son favorables. Cuando uno lee esto, uno dice, pero, oye, el sistema está en contra. La religión oficial de ese tiempo está en contra de la iglesia. Herodes está en contra. Pilato se ha aliado a ellos ya. Anás y Caifás, los sacerdotes dueños de la iglesia. Ustedes saben que desde que mataron a Jesucristo hasta ese momento tenían ellos una cofradía maligna en contra de la iglesia. Todo se ha volcado en contra de la paz, del bienestar a la cual estamos siendo llamados. Pero yo veo aquí el propósito de Dios. Hermanos míos, Dios muchas veces tiene que permitir que pasemos por múltiples situaciones agravantes, situaciones angustiosas, situaciones que no son favorables a nosotros. Dios muchas veces permite que se abra un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, que todos los tiempos estén soplando en contra de la paz y el bienestar de la iglesia. Yo creo que no tiene que ser así, obligatoriamente. Pero ante la situación precaria espiritualmente de nosotros, los hijos de Dios, ante esta dejadez, ante ese apesadumbre, que sabiendo que Dios manda orar, sabiendo que ahí está la respuesta, el kit del asunto, esa es la llave que abre las bendiciones, aún sabiendo que cuando el pueblo se arrodilla, Dios responde, Dios hace maravilla. Nosotros los creyentes no actuamos, no vamos, no acudimos a la oración.
para que una iglesia comience a orar fervientemente, obedeciendo la voluntad de Dios, para que Dios se manifieste, Dios tiene que subirle un poco la mecha al fuego. Tiene que calentarnos el piso. Tiene que rodearnos de múltiples situaciones agravantes. Los embates de la vida comienzan a trastornar nuestra vida, nuestra mente, nuestra familia y nuestro matrimonio. Comienza la escasez. Ya los frutos no llegan tan fácil como antes. Ya el maná no cae. Ya el río no se abre por sí mismo. Las enfermedades tocan nuestras familias, nuestros niños, nuestros hijos, nuestras esposas. Perdemos trabajo. Se nos cierran las puertas. Todo esto es en contra de la iglesia, pero es lo que nos va a enseñar a nosotros que solo no podemos seguir viviendo, que solo no vamos a alcanzar las metas, que necesitamos doblar la rodilla, pero lamentablemente esas rodillas solamente se doblan cuando esto aquí, esta altivez de rostro, nos agarran y nos dan duro, así que nos doblamos. Esta fue la historia social que llevó a esta iglesia a orar. En segundo lugar, una iglesia que ora fervientemente es aquella que Dios, en su soberano propósito, sacude, minimiza, anula, elimina todo soporte emocional, espiritual, social, humano y económico que la iglesia tenga. Una iglesia que ora fervientemente será una iglesia que Dios va a sacudir, que Dios va a anular, que Dios va a eliminar los soportes que esa iglesia tiene, esos soportes emocionales, esos soportes espirituales, esos soportes sociales, esos soportes humanos y económicos que muchos de nosotros tenemos, donde estamos recostados, esperando que esos sean los soportes que nos ayuden, y todos esos soportes no son nuestro Dios. De la única manera que la iglesia aprende a orar fervientemente a Dios es cuando Dios quita todos esos dioses. Miren en primer lugar cómo el Señor comenzó a quitar los soportes que esta iglesia tenía. Número 1, verso 1, dice la Biblia: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Comenzó el Señor en su soberana voluntad a quitarle a la iglesia los soportes, a arrestar hermanos. Yo me imagino cuántos hermanos queridos y amados, hermanos donde muchos grupos tenían cifrado su corazón. Era el hermano que compartía conmigo. Era el hermano que cuando él salía a predicar yo salía. Era el hermano que cuando cantaba yo cantaba. Era el hermano que me animaba. Era el hermano que me llamaba por teléfono. Era el hermano que me despertaba. Era el hermano que siempre estaba pendiente de mí. Ese era mi soporte. El Señor me lo quitó. Lo eliminó. Lo sacudió. Herodes lo agarró y lo metió preso para maltratarlo. Ahora tengo yo que convertirme en un hombre, una mujer madura, de buscar al Señor, porque el Señor me quitó el soporte. Miren el segundo soporte que tenía esta iglesia, verso 2: e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, el primer apóstol muerto en la historia de la iglesia. Agarró a Juan, a Jacobo. Estos son Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, aquellos dos primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Era un apóstol y Herodes lo agarró y lo mató. Y lo hizo públicamente, dando una orden y mandándole un mensaje fuerte a la iglesia.
La iglesia ya estaba trastornando a Judea, estaba trastornando a Jerusalén, ya estaba trastornando también a Galilea. La iglesia estaba creciendo bruscamente. Y Herodes no estaba jugando, tenía que eliminar a los del camino, tenía que trastornar los fundamentos de la iglesia. Y para eso no solamente se encantó agarrando hermanos y hermanas para maltratarlo en la cárcel, sino que ahora agarra a uno de los apóstoles y lo mata públicamente. Soporte de la iglesia. Están matando a sus apóstoles, pero no solamente mató al apóstol Jacobo, sino que arrestó a Pedro. Dice el verso 3 ahí mismo, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. ¿Sabe quién es Pedro? El líder entre los apóstoles, aquel que el Señor le entregó las llaves para que liderara el evangelio de Jesucristo. El gran apóstol Pedro ahora está preso, y preso corriendo el riesgo que le suceda lo mismo que a Jacobo, porque no fue para asustarlo. Y lo agarró en un momento en que la iglesia no podía desarrollar ningún tipo de actividad social, política, económica, buscando padrino para ver si sacan a Pedro. Porque lo arrestó en un tiempo en que todas las oficinas judiciales y legales estaban cerradas. ¿Por qué? Porque los días no eran favorables para que ningún hermano de la iglesia, llámese Nicodemo, llámese José de Arimatea, llámese los mismos familia de Juan Marcos, que eran gente que tenían renombre en Jerusalén, que sí podían tocar la puerta de Pilato, que sí podían ir una delegación a tocar la puerta del representante del imperialismo romano. Pero en ese momento todas esas oficinas no estaban cerradas. ¿Por qué? Dice el verso 3, la última parte. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Era una fiesta sagrada, donde no se hacía otra cosa sino celebrar la fiesta. Y en ese momento estaba preso Pedro. No solamente algunos son arrestados, no solamente muere uno de los apóstoles, no solamente arrestan a Pedro, no solamente los días no son favorables para que la iglesia hiciese cualquier tipo de diligencia a favor de Pedro preso, sino que la intención demoníaca era destruir públicamente a Pedro. Dice el verso 4, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Una vez que pase la fiesta, la intención no era soltarlo, era llevarlo al mismo lugar público donde iba a decidir el pueblo. Y el pueblo, animado por los fariseos y los escribas, iban a decir lo mismo que dijeron en cuanto a Cristo: crucifícale, mátenlo. Intenciones demoníacas en contra de la iglesia. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Anula el liderazgo eclesiástico. Quita del medio los soportes que tiene la iglesia en ese momento. ¿Por qué permitió Dios esto? Yo creo claramente, hermanos, que el Dios soberano tiene un propósito con una iglesia que quiere orar fervientemente. Y para esto el Señor le está enseñando: no estén recostados de los líderes humanos, no estén pendientes de ellos. Si ustedes quieren que mi gloria sea manifestada, yo soy su Dios, yo soy su apóstol, yo soy su hermano amado. Lo que Dios quiere que cada uno de nosotros
quitemos todo tipo de soporte emocional, sentimental, económico, humano, y comencemos a depender de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia no ora fervientemente? Porque se cree autosuficiente. Cuando los hermanos y las hermanas nos creemos que tenemos las destrezas, las habilidades para desarrollar una iglesia, cuando nosotros nos creemos que somos autosuficientes y tenemos todas las habilidades y dones del mundo para desarrollar una iglesia, hermanos, esa es la gran equivocación. Y allí Dios no se va a manifestar gloriosamente. Porque aunque no es un orgullo publicado que lo decimos con la boca, pero nuestro accionar, eso es lo que dice. Hermanos míos, Dios nunca va a manifestar su gloria donde haya un pueblo que se crea autosuficiente. Dios manifestará su gloria cuando ese pueblo reconozca que es humilde, que es un pobre, desnudo, desamparado. Cuando tiene que buscar del Señor poder, tiene que buscar del Señor salvación, gracia. Usted dirá, pero mi hermano pastor, nunca yo he publicado al Señor de que tengo orgullo o que me creo autosuficiente. Es que no lo tenemos que decir. Es que con nuestras acciones muchas veces lo decimos. Ejemplo, ¿usted se imagina usted durar un mes sin leer la Biblia? Una semana completa sin doblar sus rodillas y buscar un momento para orar con Dios. ¿Usted se imagina que usted dure un mes sin ir al templo a escuchar palabra del Señor? ¿Usted se imagine que usted nunca abra su boca para publicar el evangelio a alguien? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que usted es autosuficiente para llevar el cristianismo, la vida cristiana sin el Señor. Y el Señor le dijo, sin mí nada podéis hacer. Si no podemos hacer nada sin el Señor, tenemos que estar agarrados de Él. Y una manera de estar bajo la voluntad del Señor es orando. Orando, pidiéndole, esperando de Él, dependiendo de Él. Y hermanos y hermanas, estoy dando un recuento de lo que es una iglesia que ora fervientemente. Pero esto mismo Dios lo va a hacer con nosotros individualmente. ¿Cuántas veces nosotros nos agarramos de ciertos soportes? Personas que la tenemos como el que me anima, el que me mueve, y nos movemos a través de esos intereses. Para buscar de Dios necesitamos esa gente. ¿Y sabe lo que Dios hace? Entonces nos la anula, nos la quita del medio. Ustedes están esperando mucho en su pastor. Ustedes creen que porque su pastor, que por esto y lo otro, la iglesia se va a crecer y va a desarrollar, pues se lo voy a eliminar. Se lo voy a poner a un lado. Y si no lo elimina, dice, no le va a dar ninguna respuesta. No me voy a mover, mi gloria no la voy a mover. Hasta que ustedes entiendan que todos tienen que buscar mi rostro y rendirse humildemente buscando mi gloria. En tercer lugar, una iglesia que ora fervientemente es una iglesia que se rinde a la oración con un solo propósito. Miren el verso 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia que va con propósito todos los días, con propósitos claros. No es orar por orar. Sí, vamos a orar,
debemos orar y seguiremos orando fervientemente, pero debemos de tener propósitos claros. La primera reunión que vayamos a hacer, donde llamemos a toda la iglesia a venir a orar, tenemos que tener propósitos claros. ¿Por qué vamos a venir a orar? Es necesario, importante este punto, porque Dios no quiere que se convierta la oración en un pedir por intereses propios y egoístas. Dios quiere que cumplamos lo que dice Cristo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre un asunto, lo que pidieres al Padre, eso será hecho. Pero hay que ponerse de acuerdo. Tu petición, ¿cuál es la tuya? Vamos a unirla. Vamos a orar, hermanos, porque hay demasiados hermanos que están en cama. Vamos a orar, hermano, por la salud espiritual de la iglesia. Vamos a orar, hermanos, porque muchos de nosotros tenemos familias completas y muchos que todavía no han conocido a Cristo. La gracia de Dios está muy lejos de ellos. Vamos a orar por un templo. Vamos a pedirle a Dios que cada vez que hagamos un culto a Él, los hermanos, Él produzca en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Vamos a orar para que sea Dios el pastor de esta iglesia. Vamos a orar a Dios para que su Santo Espíritu llene nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios que cada servicio, la gloria de Él esté con nosotros. Vamos a llamar a la atención a todos los hermanos y hermanas para hacer un culto de limpieza. Un culto de limpieza. Un culto donde todos traigamos a Dios nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. Y que Dios venga con un hisopo y comience a limpiar. Comience a quitar corrupción. Comience a quitar cosas que ya nosotros mismos nos apesta. Y es necesario que Él nos limpie con su hisopo. Ese tipo de reunión es una de las reuniones de oración que Dios más exigía al pueblo. En la primera predicación que Isaías dio al pueblo, la invitación última fue: vengan todos y pongámonos de acuerdo. Vamos a poner sobre la mesa la situación. Un culto de limpieza fue ese. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus caminos, entonces la gloria de Dios vendrá. Un propósito, una iglesia ferviente que ora, es una iglesia que ha de creer que Dios Padre responderá a su tiempo según su propósito. No solamente es una iglesia que ora con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Estamos orando para que Dios cuide a Pedro. Estamos orando para que Dios libere a Pedro. Estamos orando por la gran injusticia que está haciendo Herodes. Mató a Jacobo y ahora quiere matar a Pedro. La iglesia se tiró en oración. Hermanos que son esclavos, que tenían que estar en las casas de sus amos romanos o judíos ricos, ese día dijeron: no vamos. Nos rendimos a la oración. Muchos de ellos eran pescadores y de eso dependía su vida cotidiana. Y ese día no fueron a la mar, se quedaron orando. Un propósito claro. Y tenemos que orar a Dios
porque ya nosotros no tenemos justicia humana alguna a nuestro favor. Herodes tiene todo capitalizado. Pilato está junto a él. El Sanedrín está en esto, por lo cual la iglesia, humanamente hablando, está abandonada. No tiene recurso alguno legales para defenderse, pero tiene a Dios, tiene al grande, tiene el que está por encima de Pilato, el que está por encima de Herodes, el que está por encima del Sanedrín. Ese es nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, yo estaré confiado. Y eso es lo que han decidido estos hermanos, estar en la casa del Señor, hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. No tenemos auxilio alguno, pero tenemos a Dios. Tenemos al Señor de nuestra parte. Una iglesia que cree que Dios Padre responderá a su tiempo según su propósito. Comenzaron a orar, pero no solamente orar, están creyendo que Dios va a responder a su tiempo. Y mientras estaban orando, ¿qué dice la Biblia? Versos 6 al 10. Esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete, ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y siguiendo, lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel, si era de verdad, sino que creía que estaba viendo una visión. Cuando había pasado la primera, la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Hermano, ¿cuál fue el propósito de la oración? Pedro. ¿Qué era lo que la iglesia estaba orando? Por Pedro. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Respondiendo. Hermanos, no nos equivoquemos. Es con un Dios personal, es con un Dios real. Estamos orando en el nombre de Jesús, que ha resucitado. Él está vivo. Y si invocamos a Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él nos va a escuchar. Cuando nosotros vengamos a la oración eclesiástica, tenemos que tener esta misma actitud. Tenemos un tema, tenemos ya el por qué vamos a orar. Y cuando nos arrodillemos, cuando comience la iglesia a levantar ruegos, lamentos, lloros, peticiones, cuando comencemos a clamar, hermanos míos, Dios Padre va a oír. Esa misma noche, cuando ya Herodes estaba listo para sacar a Pedro para matarlo, ya el Señor estaba dando la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Mandó a su ángel. Hermanos míos, Dios va a responder. Gloria al Señor. Dios va a responder. Ahora, es importante sacar a la luz algo doctrinal que aquí se da en la historia. Cuando hablamos de la doctrina de la oración, tenemos que animar a los hermanos a que recuerden la doctrina, porque muchas veces oramos, pero oramos mal. Una vez para gastar en nuestros deleites. Por eso pedís y no recibís, porque pedimos mal. Pero miren ahora lo que se da aquí. Está orando la iglesia. Pedro está en la cárcel. Al lado de él, con cadenas, hay dos guardias. Pero afuera de la cárcel también hay dos más.
En la primera puerta hay 4, en la otra también y allá en la salida. Eran 4 grupos de 4. Así era que tenían a Pedro preso. Usted dirá, ¿y por qué tantos soldados para un hombre? Es que ellos saben lo que le pasó con Jesucristo. Ellos saben lo que... Ellos saben muy bien que no importa la cuadrilla de soldados, siempre venía un milagro y salía victorioso a la iglesia del Señor. Esta vez Herodes dijo, no, que 2 soldados estén ahí presos con él, agarrados con la cadena. Y mientras estaba durmiendo, el ángel entró. Pero miren la doctrina que yo quiero sacar a la luz en esto, que nos va a servir mucho en la oración. Dice el verso 7, he aquí, se le apareció el ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado. Le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Ustedes ven cómo va la doctrina? Es decir, el Señor le toca, él despierta y le dice, levántate. ¿Ustedes se fijan que el ángel no lo cargó? El ángel no dice, ¿qué ven, Pedro? Tranquilo. No. Lo toca y le dice, levántate tú. ¿Ve? Seguimos. Las cadenas le cayeron de las manos. Y el ángel le dice, vístete. Ponte la sandalia, verso 8. Envuélvete en tu manto y sígueme, camina. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Número 1, el ángel va a hacer de parte de Dios todo aquello todo aquello que tú no puedes hacer. Pero nunca hará las cosas que tú puedes hacer de acuerdo a lo que Dios te ha dado que haga. Nunca Dios va a cumplir lo que tú tienes que cumplir. Eso es algo muy importante que lo tengamos en la oración. Cuando tú ores, mis hermanos, no comience a espiritualizar tanto la oración que te pongas inclusive a irte más allá de los atributos que Dios te ha dado. Ni tampoco creas que Dios va a hacer lo que tú quieres que Él haga conforme a tu antojo. Por ejemplo, los hermanos que dicen, porque yo lo he oído, no, porque yo dije, no, Señor, voy demasiado rápido, no le voy a echar gasolina porque tú me vas a llevar hasta la iglesia. Y no le echan gasolina al carro. En el nombre de Jesús lloran. Y pues dicen que no tenían fe. Debe. Ahora, lo que yo sí he visto, sí, que lo más probable, se te olvidó echarle gasolina. Y va pronto a un lugar donde Dios te ha mandado estar. Y tú ves que te falta ya la gasolina, pero no tiene dinero. Te encuentras en un lugar donde no hay gasolinera. Yo creo que Dios puede hacer muchas cosas a favor tuya. Amén. ¿Usted ve lo diferente? Hay muchos que le gustan jugar con Dios. Señor, ¿con quién me voy a casar? Yo quiero que tú me la traigas y que se siente al lado mío. Inclusive, que me diga, si una muchacha se pone al lado de mí y me dice, Dios me ha mandado para ti. Esa es la voz, eso es el Señor. No, y tú ves los testimonios en el pueblo de Dios de esa manera. Son testimonios medio raros. Por eso es que a veces uno tiene que caerle atrás a la gente que se casa así. Porque, señores, cuidado. Si queremos utilizar la oración como magia o utilizar la oración donde Dios es el responsable de todo porque Él es Dios y yo no hago nada. No. En la oración hay una responsabilidad humana. ¿Cuál es la responsabilidad tuya? La que Dios te ha dado. Los atributos, las habilidades, la destreza, los miembros para llevar a cabo
la situación. Un vaso de leche y los hermanos se atreven a estar orando. Señor, dame el vaso de leche en la boca, pónmelo en la boca y dámelo tú. Yo creo en tu poder. Y hay hermanos que se ponen a desafiar a Dios y duran una semana pidiéndole el vaso de leche y el Señor nunca se lo pone en la boca. ¿Por qué? Porque le ha dado dos manos para que usted agarre el vaso de leche y se lo beba. Listo. El ángel despertó a Pedro. El ángel alumbró la sed de lo fue lo primero, pues no había luz. Alumbró. Lo tocó porque tenía que despertarlo, pero no lo vistió, no lo cargó, no le puso las sandalias, nada de eso. Todo eso lo tuvo que hacer Pedro. Si usted ora fervientemente, Dios, estamos orando con el propósito de que tú hagas progresar nuestra iglesia. Estamos orando para que tú llenes a la iglesia. Pero tú no le predicas a nadie. Pero tú no hablas de Cristo. Pero tú no mantienes tu testimonio evangelístico en tu vida. 24/7 en la universidad, en la escuela, en la vecindad y en tu casa, en el trabajo. Y tú no dedicas días, horas para hablarle a tus amigos de Cristo. Invitarlo con propósito. No invitarlo por invitarlo, para decir, Señor, yo invito. No. Es invitarlo con propósito, preocuparte por ellos, traerlo, hablarle de Cristo, mostrarle el testimonio del Señor. Nunca el Señor va a levantar una iglesia y va a añadir lo que han de ser salvos cuando la iglesia es apática, es perezosa, no está apta para recibir a aquellos que el Señor va a traer. Así como queremos que Dios añada lo que han de ser salvos, tenemos que estar dispuestos a esperarlo. Tenemos que estar dispuestos a abrazarlo. Tenemos que estar dispuestos a discipularlo. Tenemos que estar dispuestos a traerlo. Tenemos que estar dispuestos a predicarle el evangelio. Porque el Señor no va a añadir lo que ha de ser salvo si no predicamos. Porque esa es la manera como Él ha establecido que las almas se salvarán cuando prediquemos el evangelio de Jesús. No hay otra. Lo que quiero decir, mis hermanos, que cuando hagamos la oración ferviente y cuando vengamos como iglesia a orar, que estemos dispuestos a pagar el costo. Señor, queremos orar por una iglesia, dame un templo, Señor, dame un templo. Pero lo que tú estás ofrendando son $1 todos los domingos. Ay, pero pastor, usted me ve que... No, pero yo no, estoy diciendo por decir, yo no sé qué es lo que usted ofrenda, me meto en eso. Eso lo sabe Dios. Pero mi hermano, no me venga usted a que usted tiene el corazón y el amor de decirle, Señor, dame un templo. Pero tú tienes en el banco unos chelitos, porque ya te compraste una casa en Santo Domingo, en Puerto Rico, y ya quiere comprar otra más. Y le está pidiendo a Dios un templo, pero no quiere. Hermano, no. Seamos prácticos. Seamos prácticos. Señor, dame un templo. Aquí está lo mío. Así sí funciona. Así sí funciona. Hermano, si usted no está dispuesto a pagar el costo de una iglesia más grande que la que tenemos, Dios no nos va a añadir lo que ha de ser salvo. Oiga lo que no. Pedirle a Dios almas es que tú estés dispuesto a discipular. Que tú estés dispuesto a agarrar un ministerio para ayudar a cuidar niños, para ayudar a los jóvenes, para ayudar a las damas, a los caballeros. Que usted esté dispuesto también. Hermanos, por eso es que Dios a veces no nos hace caso. ¿Cuántas veces pedimos y pedimos mal? Porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque pedimos porque creemos que la cosa... No. Tú tienes que pedir, pero tú sabes que tú tienes un costo, tú tienes algo que hacer. ¿Tú estás dispuesto a pagarlo? Pues Dios te va a oír si estás dispuesto a pagarlo. Y Dios va a mostrar su ángel. Y Dios va a hacer gloriosas cosas en tu vida. Amén. Dame una mujer, Señor, dame una mujer, Señor, dame una mujer. Pero no estamos preparados para una bendita mujer.
Pues entonces cuando Dios nos la da, la maltratamos. La tenemos como esclava. No la valoramos, no la amamos, no le damos el lugar que se merece. Entonces, ¿para qué pides, mujer? Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Pero ¿está dispuesta a pagar el costo de tener un hijo? ¿Le va a dedicar el tiempo? ¿La va a criar en amonestación del Señor, en el temor de Dios? Como los muchachos. Oh, Señor, yo quiero ser aviador. Todito quiere ser policía. ¿Quiere pagar el costo de amanecer? ¿Tiene que pagar el costo de tener una pistola en el cinturón? ¿Tú sabes lo que es eso? No es fácil. Porque sueñan, piden y piden mal. Esta iglesia sabía lo que estaba pidiendo. Estaba dispuesta a pagar el costo. Hermanos míos, una iglesia que ora fervientemente será una iglesia que estará orando sabiendo que Dios va a responder. Y si Dios va a responder, yo tengo que estar preparado para la respuesta de Dios. Alabado sea su nombre. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia que se une en un mismo sentir y parecer. Todos los que se entregan al medio de gracia de la oración están unidos y se buscan mutuamente y están siempre dispuestos a estar juntos con el mismo propósito. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia donde todos sus miembros han jurado, han hecho pacto. Vamos a orar. Todos vamos a meternos en la oración porque la necesitamos. Mi hermano, y ojalá que usted aprenda esto. Quizá en estos momentos el propósito de la oración puede ser que estaremos orando por los hermanos y familiares enfermos. Pero usted diga, bueno, yo no tengo que ir porque yo no tengo a nadie enfermo. Mi familia está sana. Mi tío, mi tía, todo está sano. No, yo no voy. Cuidado. Ser de un mismo sentir y parecer es que aunque yo no tengo enfermos en mi familia, mis hermanos sí están padeciendo. Y yo me uno a ellos para orar. Porque cuando me toque a mí, ellos se unirán a mí para orar. Amén. Amén. ¿Usted sabe quiénes son los hermanos que más se quejan en las iglesias? Los que menos se unen en un mismo sentir y parecer al propósito de la iglesia. Óigalo bien, estos son así. Son los que más se quejan y son los que siempre están murmurando. Pastor, no, lo que pasa es que usted sabe, yo la pasé muy dura. ¿Y qué pasó? No, ese día que yo estaba enfermo, nadie me visitó. No, pastor, nadie, ni usted me llamó. Es verdad, mi hermano, pero yo nunca lo supe. Nunca lo supe. Hermano, venga acá. ¿Usted supo cuando este hermano estaba enfermo? No. Hermana, venga acá. ¿Usted supo cuando este hermano estaba enfermo? No. ¿Y por qué tú no lo supiste? ¿Por qué tú no lo supiste? Bueno, pero él tiene como 3 meses que no viene a la iglesia. Y queremos que nos done Dios. ¿Sabe quiénes son los hermanos que más se quejan con la predicación de Rolando para que predique corto? Los que vienen tarde. Búsquenlo. Oye, llegan tarde y quieren que uno termine la predicación ya. ¿Pero qué es esto? Siempre que tú veas a un hermano que nadie me ama, la gran pregunta es, ¿a quién tú amas? Nadie me visita, ¿a quién tú visitas? Nadie me ayuda, ¿a quién tú ayudas? Cuando una oración, cuando una iglesia ha determinado orar fervientemente, es una iglesia que todos, como un solo hombre, hemos jurado ser de un mismo sentir y parecer. La oración nos une en amor. La oración nos une
a soportarnos los unos a los otros. La oración nos une a preocuparnos por mi hermano, mi hermana. La oración es un medio de gracia que sirve para la comunidad y la unidad eclesiástica. Miren lo que pasó. Verso 12. Perdón. Miren, seguimos en el verso 10. Cuando habían pasado, verso 12, perdón. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María. Es decir, cuando ya Pedro estaba solo en la cárcel, en la calle, que se dio cuenta de lo que estaba pasando. El verso 11 dice, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Y qué pasó? Verso 12. Y al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos, orar. Hermano, recuerden, esta no era la iglesia única que estaba orando. Esa era la iglesia más cerca cuando soltaron a Pedro. Las iglesias eran en casas. Muchas casas estaban orando. Pedro tocó la casa más rápido, pronto, y lo más probable fue a ella, porque este Juan Marcos es familia de Pedro. Como familia fue a la casa y allí se encontró, como sabía, había un grupo de hermanos y hermanas orando por él. Un mismo sentir, un mismo parecer. Una iglesia que ora, se une a otros. Hermanos míos, los que oran buscarán a los que oran. Los que oran están siempre buscando quién ora para unirse, para estar juntos. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia no solo que ora con un propósito, no solo que ora sabiendo que Dios va a responder, también ora comprobando que Dios responderá a la oración, liberándolo por encima de aquello que le es contrario. Hermanos míos, ¿por qué estaban orando? Para que Herodes soltara a Pedro. Cuando el ángel libera a Pedro, miren lo que dice el verso 11. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Qué estaba esperando el pueblo judío? Que lo mataran. Dice Pedro, Dios ha respondido y me ha librado de Herodes y del pueblo. Cuando Dios responde liberándonos por encima de todo lo que era, de lo que no es contrario. La liberación que Dios va a traer es una liberación que estará por encima de lo que te está molestando. ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el problema? Cuando Dios responda, tú verás que tú mismo vas a testificar, Dios me ha liberado. He podido quitar estos obstáculos. He podido derrumbar estas barreras. Esto me era contrario y Dios me respondió y me liberó de esto. Alabado sea el Señor. Eso es la respuesta de Dios. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia que debe de estar velando a la respuesta segura y misteriosa de Dios. Y a la palabra misterioso de milagros. Una iglesia debe de estar velando. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia que tiene que estar vigilando siempre cuando Dios responde. ¿Por dónde? ¿Cuándo? No es orar por orar, como muchas veces lo hacemos. ¿Cuántas peticiones hemos orado aquí? Pero no hemos seguido fervientemente pidiéndola. Hemos orado un día y listo. Tenemos que orar, estamos orando. Orar fervientemente. Y los que oran fervientemente tienen que estar velando, vigilando la respuesta. Para que cuando Dios responda ahí mismo, una acción de gracia.
Y a veces Dios responde, y por no estar velando, no podemos darle gracias a Dios. Y muchas veces responde, pero cuando responde, nosotros creemos que fue por nuestras habilidades, que la respuesta vino porque nosotros fuimos fuertes y grandes, y fue por mi habilidad, mi destreza, mi fortaleza. Y por eso es tan mezquinos que somos, que la segunda vez Dios nos responde. Dice, no, tú eres un ingrato, un miserable, que no sabe darme gloria. ¿Cuántas veces yo te he respondido y te he dado lo que tú me has pedido? ¿Y qué tú has hecho conmigo? ¿Qué tú has hecho con la respuesta que yo te he dado? El orgullo, la altivez de rostro ha llegado a tu vida. Y te has creído que tú eres autosuficiente, el gran pastor, el gran predicador. ¡Oh, mira una iglesia tan grande! ¡Te la llené! ¿Y qué has hecho? Esta era una iglesia fervientemente que debía estar velando a la respuesta de Dios. Verso 12 al 16. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de también llamado Marco, la madre de Juan, llamado también Marco, el que escribió el Evangelio, creemos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Hermano, alabado sea el Señor. Y ellos le dijeron, tú estás loca. Pero ella insistía que sí, que era Pedro. Ellos le decían, es que tú lo vas matando porque tú estás viendo el ángel de Pedro. Es el ángel de Pedro. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Del grupo de casas donde estaban orando, Pedro va a una de ellas que estaba orando. Pero hermano, en su gran mayoría no estaban esperando la respuesta. No estaban velando como debían de velar. Quizá muchos de ellos estaban pensando que después de la fiesta de sin levadura lo matan como quiera. Y quizá otros estaban esperando que viniera un José de Arimatea, diera dinero, hiciera yo no sé qué para sacar a Pedro. Cada uno de ellos tenía en su mente una manera como Dios va a responder. Cada uno de ellos según la fuerza de cada uno de ellos, según la habilidad de cada uno de ellos, según como yo puedo hacer algún negocio para sacar a Pedro, así es que Dios lo va a sacar. Como muchas veces oramos a Dios, pero siempre creemos que Dios va a responder conforme a mi fuerza. Dios me va a responder a mí de esta manera porque yo sé y tengo fe que así, de esa manera. Pero la manera como yo creo que Dios va a responder es porque hasta ahí llega mi fuerza. Tengo un problema, tengo un tío que es rico, Señor, yo quiero que tú me bendices, pero es pensando en el tío. Orando a Dios, pero con la mente del tío. Y después a lo último de la oración, Señor, yo quiero que tú toques el corazón de mi tío. Tú no estás orando a Dios. Tú tienes una pretensión de que ya tú crees que Dios es por ahí que te va a bendecir. Ustedes no han orado así, yo también he orado así. ¿Cuántas veces yo creo que Dios me va a responder así? Y es por allí. Y no nos damos cuenta que Dios es soberano. Que Dios va a responder conforme a su poder, a su gloria y a lo que han determinado. Por lo cual cuando oramos tenemos que orar que se haga tu voluntad y tú vas a responder. Estaré yo velando nada más, vigilando por donde, vigilando. Pero no te voy a poner a ti camino ni manera. Porque tú puedes, tanto por aquí como por allá, sino que se haga tu voluntad. Yo nada más estaré velando, esperando. Y eso es tan tal, hermano, que Rode se lo dice, es Pedro. Y yo le digo, no, hombre, tú estás loca, hombre. Y bueno, otra vez, oye, Rode, es que tú amas tanto a Pedro, que tú estás viendo su ángel.
Hasta que a lo último Pedro, desesperado, todo tan fuerte, y viene un curioso a beberse. Pues Pedro, y ahí entonces que van a verlo. Oh, hermanos míos, si comenzamos a orar, si comenzamos a pedir, tenemos que abrir nuestro corazón a la respuesta de Dios. Solamente tenemos que estar vigilantes a esa respuesta, porque va a venir. Alabado sea su nombre. Y la respuesta siempre será milagrosa. La respuesta no será conforme a lo que tú estás pensando, como Dios va a responder. Siempre será conforme a sus riquezas en gloria y no según tú. Y gloria a Dios que el Señor responde así. Porque si el Señor respondiera conforme al pensamiento nuestro, hermanos míos, qué miserable fuera la vida. A veces yo estoy apretado y lo que necesito son $500. Ay, Señor, necesito $500 esta semana. Con $500 yo estoy feliz esta semana. Porque yo pago ahí 3,000, Señor. Ay, Señor, Señor, Señor. Señor. Dame pensar, Señor. Llamo a Juan. No va a llamar a Cecilia. No, Felipa. Comienza. Y me sacude el Señor. No, papá. Me cierra todas las puertas hasta que yo tenga que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Hazlo como tú quieras, de la manera que tú quieras. Hazlo de esa manera. Y entonces ahí viene Dios con poder y gran gloria y responde de una manera gloriosa. ¿Y sabe cómo va a responder? No conforme a lo que yo he pensado. Él me va a dar más allá de lo que pido y entiendo, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Por eso tenemos que dejar y permitir que sea la voluntad soberana de Dios que se muestre como Él quiera, porque siempre su voluntad será buena, agradable y perfecta cuando la comprobamos. Señor, que se haga tu voluntad. No te voy a poner término, ni te voy a exigir nada. Solamente espero en tu respuesta. Porque la respuesta tuya será mejor que la mía. La respuesta tuya será gloriosa. Será con riquezas en gloria. Más allá de lo que te estoy pidiendo y de lo que puedo entender. Alabado sea el Señor. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia que comparte el testimonio del milagro de Dios para la gloria del Señor. Verso 17, dice la Biblia claramente, y haciéndole señal con la mano para que guarden silencio, porque todo el mundo comenzó una algarabía, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informad estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Este Jacobo no es el Jacobo que mató Herodes. El Jacobo que mata a Herodes es el apóstol. El Jacobo a quien él le dice, háganselo saber, es el que está liderando en ese momento la iglesia de Jerusalén, que era el hermano de Jesucristo. Jesús tenía un hermano llamado Jacobo, que es el que más tarde escribe el libro de Santiago, de Jacobo. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia que está consciente de que Dios responderá con bendición para su pueblo, pero también dará la justa retribución a los perdidos. Verso 18. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutar a los guardias. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y, habiéndose ganado el blasto carnero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey.
el día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y al instante el ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La respuesta del Señor a una iglesia que ora fervientemente. Amén. Hermano, pueda que este país, con este sistema anticristiano que lleve, comience a cerrar la puerta de muchas iglesias que predican la verdad, que predican temas los cuales este sistema no quiere que se predique. Y lo más probable, llegará el momento en que nosotros seremos acusados, perseguidos, atribulados por el sistema. Por encima del sistema está nuestro Dios. Y cuando Dios responda, nos dará gracia a nosotros, y a estos del sistema van a ser comidos de gusanos. Esa es la respuesta que Dios hace. Hermanos míos, cuán poderosa es la oración ferviente. Ustedes no saben todos los reinos que podemos derrumbar si nos unimos en oración. Yo llamo la atención a esta iglesia Resto Pequeño. Yo le animo, mis hermanos, a que juntos nos unamos en un mismo sentir y parecer para comenzar a orar a Dios. Este pequeño rebaño, si nos unimos en oración, nos rendimos a la oración, la gloria de Dios se va a manifestar a nuestro favor. Si usted lo cree, mi hermano, yo espero que usted responda positivamente cuando se le llame a la atención a venir a orar. Y ponga a un lado cualquier cosa, sacrifique cualquier cosa para estar aquí en la oración. Y la vamos a anunciar con tiempo, los retiros. Vamos a anunciar con tiempo las noches que vamos a venir a orar. Para que usted ponga a un lado lo que sea. Y usted diga: aquí estoy yo, Señor, porque yo necesito hablar contigo. Yo necesito derrumbar el reino. Yo necesito que tú te manifiestes. Y manifestarse Dios a nuestro favor, no solamente como iglesia en lo oculto, es como familia, como matrimonio. Se va a manifestar en tu familia, no importa lo lejos que estén, no importa dónde estén, Dios hará la obra. Es la gloria de Dios manifestándose en medio de una iglesia que ora fervientemente. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.